cobertura de la moneda, que es de al menos 70%. 70% à peu près. ¿Cuán importante es que las instituciones de la zona CEMAC respondan ante los jefes de Estado, les pongan al loro sobre las medidas que han adoptado y sobre la necesidad de que todos juntos vayamos de la mano y podamos dar respuesta a esta pandemia? Bueno, el tema de esa audiencia es simplemente parte del proceso de dónde estamos y dónde queremos llegar, teniendo en cuenta que hay una situación no programada, no prevista, que ha sucedido en medio de esa programación y por tanto hay que replantear las cosas, hay que replantear cómo llevar a cabo lo que en algún momento se había planificado. Pero para mí el tema de la integración, objeto de la reunión con el jefe de Estado, para mí es un tema mucho más profundo. Primero yo siempre digo que en este programa, incluso yo conozco gente que en este programa ya tienen papel y bolígrafo para apuntar cuestiones interesantes, y eso es bueno, lo que significa que aquí se puede sacar información y uno aprende. Hay que primero aclarar una cosa: la integración. La integración, para que la gente entienda bien, es la capacidad de la región para la conexión, para conectarse entre países. Ayer recibimos aquí al ministro de Integración, y hay un tema importante que estaba comentando, que es: las personas son las que se mueven, pero las personas no van solas. Llevan mercancía, llevan dinero, llevan flujo de todo lo que estoy mencionando aquí. Entonces, eso en una integración, para que la integración se haga sólida, entonces eso en una integración facilita el comercio, facilita los intercambios. Otra cuestión es la propia eficiencia entre países. Siempre se usa la palabra eficiencia y eficacia. ¿Qué es? Pero la gente no entiende qué es cada una de estas cosas. Se dice que la eficacia es hacer las cosas correctas y la eficiencia es hacer las cosas correctamente. ¿Qué significa esto? La eficacia es, si digo que tengo una panadería y la gente viene a la panadería y van a encontrar pan, porque es lo que he dicho que voy a hacer, o sea, hacer las cosas correctas. Y correctamente es conseguir el pan con menos costo en el tiempo que lo pide la gente, o sea, lo estoy haciendo correctamente. Por tanto, es mejorar la eficiencia entre países. Por ejemplo, hay países en la subregión que no tienen puerto. Es el caso de Centroáfrica, es hacer el caso de Chad. O sea, la eficiencia podría hacer que utilicemos en nuestro espacio, utilicemos las propias ventajas absolutas que tiene la subregión para que funcione el principio ganar-ganar, o sea, que ganemos todos. Incluso la propia estrategia que decida la CEMAC podría hacerle insertarse como un lugar estratégico en el mundo en materia de comercio, en materia de intercambio. Por tanto, primera cuestión, la clave para mejorar la conectividad. Hemos dicho las personas, incluso también podemos hablar ahí de la propia logística. El hecho de que las personas fluyan de un lado al otro, tengo que llevar mercancías, esto hará que incluso los gobiernos tomen la decisión de mejorar las infraestructuras, que solía ser uno de los puntos fundamentales y claves, porque si los costos logísticos o las barreras de un lugar a otro son altos, esto puede frenar la integración. Recuerde que las personas son las que llevan mercancías y son las que llevan el negocio. La segunda cuestión es
reducir las cuestiones, o sea, los costos aduaneros. La pregunta que yo estaba haciendo al ministro ayer, los costos aduaneros y a veces la burocracia. exactamente, lo que estaba haciendo, esto ayuda incluso a proteger al productor de la subregión frente a productos que vienen de otras partes, porque no tienen barrera, porque no tienen freno, que no tienen ningún tipo de barrera esos costos. La propia integración, el hecho de que seamos diversos, es fundamental y muy importante para la propia integración. La diversidad es riqueza. ¿En qué es bueno Guinea Ecuatorial? ¿En qué es bueno Camerún? Y de esa manera unos completarían a otros y la integración se haría una cuestión muy interesante. Sí, Esto de la integración, siguiendo con este tema de la integración, es muy importante el hecho de ya estamos notando como unos pequeños flujos, porque desde que estamos más o menos en esta etapa que estamos ahora, que se ha abierto un poquito las fronteras y todo lo demás, se está viendo al menos da como ganas, como esperanza de decir esto va a ir a mejor. Porque antes, el periodo que hemos estado en que había cierre de fronteras, pues no se podía producir esto que estamos viendo ahora, que vienen los de CEMAC a contarle al presidente cómo ha ido, por ejemplo, la situación, qué medidas han adoptado, porque era una situación en que ni se esperaba ni se estaba preparada para poder llegar a atender todas esas necesidades que van a surgir. Y claro, y ver lo importante que es eso, es decir, nosotros venimos a contarle lo que está pasando a nivel del continente o a nivel de nuestra subregión, de todos esos problemas, de todos los problemas que hemos tenido y cómo los estamos afrontando o qué esperamos. Porque estaba hablando, en la entrevista se estaba hablando, lo que hablaba de la tasa de inflación, que está debajo del umbral, y el umbral era del 3%, claro. Yo creo que Pergentino lo explicará mejor, porque nosotros escuchamos palabras de tasa de inflación que está debajo del 3%. Y además estaba hablando también la tasa de cobertura de la moneda, que está más o menos a un 70%. Yo creo que son, aunque no estamos en el peor de los casos, pero escuchar que esté en un 70%, es decir, no estamos tan mal, porque estaría tan bajo. Y claro, y hablar también del déficit, también se habló del déficit que está por debajo, que está más o menos en torno al 3,5%, no sé mucho, pero que son palabras que cuando viene alguien a contarlo es porque ha hecho ya un estudio, ha hecho un balance de lo que era la CAC en momentos de no pandemia, en momentos de no crisis, respecto a lo que está surgiendo ahora. Y todo esto conlleva a ese equilibrio que más o menos se quiere intentar, esa ilusión de conseguir que no haya esa desigualdad financiera, porque a veces la desigualdad financiera en una asociación como es la CAC puede dar lugar a que hubiese más problemas todavía en lo que concierne a estos países que conforman esta asociación. Y claro, cuando se habla de esa desigualdad financiera, siempre te vienen las ideas, porque claro, si hay una desigualdad financiera, eso va a incrementar a que tengamos, por ejemplo, la pobreza, aumentará el nivel de pobreza. Esto puede aumentar también a que haya inestabilidad, y claro, inestabilidad digamos en todos los sentidos, tanto a nivel laboral como a nivel social. Siempre surge pequeño incluso cuando la gente está inestable. Y claro, y todo eso se complementa con una insatisfacción de los pobladores. Todos nosotros que formamos parte, todos los ciudadanos que formamos parte de esa asociación, de esa organización subregional, pues llegaríamos a esto. Entonces, cuando se nota es este querer hacer, que es lo que hablaba el primer ministro de la buena gobernanza, yo creo que se traduce en la buena gobernanza, es decir, nosotros nos ha pasado esto, es mejor una transparencia, y la transparencia se traduce en eso de venir y contar, es decir, porque se ve que es una gira que ellos están haciendo a nivel de esos países que forman la CAC, me parece mal, y hasta hablaban también de la UDEA, de decir, señores, esto es lo que tenemos, esto es lo que nos está pasando. Entonces, más o menos,
aunque en este caso han dicho que han ido a apuntar al presidente y ya está ahí el ministro de Hacienda, pero indirectamente a nosotros los ciudadanos de a pie nos ha llegado porque más o menos te enteras de lo que han venido a hacer y te da esa satisfacción de decir muy bien, qué bien, porque es como traslucir la transparencia, dar a entender esa buena gobernanza para evitar esas pequeñas cosas que he ido diciendo, la inestabilidad, la corrupción, que no lleguemos tanto a la pobreza, porque cuando sabes qué viene, te puedes prepararte. Ahora hemos visto lo de la pandemia, entonces estaremos como más preparados ahora, ya que si surge alguna otra situación ya sabemos con qué pie empezar a caminar. Sí, Antonio, es muy importante el hecho de mantener la idea de que vamos a informar a los diferentes jefes de Estado. Esta transparencia y esta necesidad de mantenerles informados ¿puede considerarse determinante para la toma de las mejores decisiones? Efectivamente, estamos hablando de una integración subregional, una integración económica. Entonces, es de obligado cumplimiento que las partes, es decir, los componentes más importantes de la integración, que son los estados, funcionen de una manera sincronizada en la adopción de políticas tendentes a consolidar esa integración. Entonces yo creo que de hecho en el seno de la CEMAC existe una conferencia de jefes de Estado que tienen que tomar las decisiones, dar las orientaciones sobre las cuales debe encaminar el proceso de consolidación de esa integración. Entonces efectivamente estar informados de la dinámica de la integración de las actividades subregionales, yo creo que les ayuda de una manera a entender los principales desafíos que la integración afronta y encajarlos dentro de los desafíos de la política nacional de cada Estado, para de esta manera adoptar las mejores decisiones. No nos olvidemos que la CEMAC incluso está planteando realizar unas reformas estructurales para intentar adecuarlas a las exigencias actuales. Además, yo creo, incluso la lectura que hago de este encuentro, aunque la noticia efectivamente no nos ha ofrecido datos más esenciales sobre lo que habría constituido ese ejemplo, sea ese encuentro con el jefe de Estado. Sin embargo, yo haciendo una mirada retrospectiva sobre la situación y las informaciones que han venido surgiendo desde meses atrás, nos damos cuenta de que la subregión se está enfrentando a unos desafíos que necesitan solución y hay que hacer todo lo posible para adoptar medidas que ayuden a amortiguar, a flexibilizar esos desafíos. Estamos hablando de la crisis económica que está afectando a la subregión, agravada por la pandemia del coronavirus. Hay que saber que la base económica de los países de la subregión de la CEMAC son las industrias extractivas y la coyuntura económica actual ha ocasionado la bastante decadencia de los mercados de esas industrias extractivas. Un ejemplo es el petróleo, del cual dependen países con muchísimo peso dentro de la producción y generación de la economía de la subregión, como es el caso de Guinea Ecuatorial, Congo y en última instancia Chad, cuya economía se basa fundamentalmente en la extracción del petróleo como recurso natural. Entonces, la bajada de los precios del petróleo en el mercado efectivamente ha tenido su repercusión y bastante fuerte en la estabilidad económica de esos países, lo que se traduce en una incidencia directa en la capacidad económica de la subregión. Entonces, hay que tomar medidas que permitan dar respuesta a esos desafíos en el ámbito económico. Ya creo que era el mes de abril, a mediados del mes de abril, finales, por ahí el 20, si no sería el 21, algún día de estos, el mismo presidente de la comisión de la CEMAC, el señor Daniel Onela, ya había advertido que los gobiernos de la subregión debían tomar medidas económicas que permitieran reactivar las actividades de las microempresas, de las pymes, porque creen que son la base para el funcionamiento económico de esos países, lo que va a poder inyectar más liquidez para el funcionamiento económico de las políticas, de los estados de la subregión. Entonces, esa reclamación creo que es fundamental
es fundamental para estimular la capacidad de no solamente de productiva, sino también de la generación de recursos económicos que pueden facilitar la financiación de los proyectos de desarrollo. Entonces, se hace necesario que se consiga convencer a los estados y sus dirigentes a que vean que el problema es común y hay que tomar medidas comunes, medidas que se enmarquen dentro de esa integración que necesita ser efectiva. Luego está el otro tema, que es el tema de la seguridad en la zona. Hoy en día la CEMAC se está enfrentando a bastantes desequilibrios, por ejemplo en algunos países como Camerún, como Centroáfrica, que lleva bastantes, incluso décadas, sin una estabilidad política y económica que permita responder a los desafíos no solamente del mismo Estado centroafricano, sino también de la subregión de la CEMAC. Entonces, hay organizaciones que ya han venido reclamando medidas que los estados tienen que adoptar en consonancia, una política común para hacer frente a estas inseguridades dentro de los países, porque repercuten directamente en la producción y además en la capacidad de adoptar políticas en el marco de la integración, porque cuando un país se enfrenta a una situación de inseguridad, es difícil que pueda ajustar su política a la política común de la integración. ¿Por qué? Porque tiene que resolver sus problemas internos y va a dedicar mayores esfuerzos en ese aspecto. Luego está el tema de la piratería, que está siendo hoy en día una necesidad. Se han celebrado reuniones en el ámbito de la CEMAC para intentar encontrar una respuesta común a la piratería en el mar, en el Golfo de Guinea. Últimamente el país más afectado era Gabón, y Guinea Ecuatorial parece ser que está empezando a ser el blanco, y muchos pensarían que bueno, es un tema de Guinea Ecuatorial, y en ese caso ya no hablaríamos de integración. ¿Por qué? Porque los intereses a defenderse aquí son intereses supranacionales. No se trata de la economía de Guinea Ecuatorial ni la soberanía de Guinea Ecuatorial, se trata de la seguridad en la zona CEMAC, que va a permitir no solamente conservar la capacidad de producción, sino que también atraer la inversión extranjera, que puede ayudar a reactivar la economía para dar respuestas a esos desafíos económicos. Precisamente el tema de la seguridad es de los que el vicepresidente de la República ha tenido como agenda en el encuentro de ayer, al recibir a los que fueron liberados del cautiverio de los piratas. Vamos a pedir algún extracto de este encuentro. Les he convocado en este acto para expresarles algunas palabras de solidaridad y aliento ante el cautiverio que habéis sido víctima durante varios meses en manos de los piratas, conociendo duras amenazas y tratos inhumanos. Ante esta lamentable y triste situación, el gobierno no ha escatimado esfuerzo en la búsqueda de mecanismos por conseguir vuestro rescate y liberación, con el fin de volver a disfrutar vuestras libertades individuales y colectivas, lo cual ha sido nuestra mayor satisfacción, de verles de nuevo vivos y salvos. No puedo ocultar mi indignación por el comportamiento de las empresas petroleras americanas, a quienes los ministerios encargados de Defensa y Seguridad Nacional habían brindado la oferta de protección y seguridad en sus zonas e instalaciones, como lo habían hecho con todos los barcos mercantes con actividades en nuestras aguas jurisdiccionales. Sin embargo, rehusaron mediante escrito firmado por dichas empresas estas propuestas, alegando que ellas mismas tienen ya tomadas disposiciones para su protección y seguridad. En cambio, esta protección y seguridad que alegaron las mencionadas empresas cuando se produjo el ataque
de los piratas en la zona de sus instalaciones. Pues lo hemos escuchado. El gobierno de Guinea Ecuatorial trabajó bastante para que los que fueron secuestrados volvieran a casa con las mayores garantías posibles, para que volvieran a estar con sus seres queridos, y al mismo tiempo que ha mostrado su preocupación e indignación sobre el comportamiento de algunas empresas norteamericanas. Oye, queremos ofreceros ayuda en materia de seguridad. No hace falta, nosotros tenemos, pero en menos de X tiempo hemos vuelto a ser objeto de ataques. ¿Cómo se puede interpretar? Lo que pasa que a veces, si no has pasado por algo, no eres capaz de tener experiencia. Ha sido este año, digamos, en el 2020, yo creo que a finales de 2019 y 20 se están viendo esos ataques piratas, pero sabemos que esas empresas, del tiempo que lleva aquí en la explotación del petróleo, nunca habían padecido de esos ataques. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en una situación no lo has pasado, eres capaz de decir fácilmente, yo tengo una seguridad aquí, entre comillas, de decir, yo tengo una seguridad y más o menos, yo creo que con esa puedo ir adelante, pero porque no había sufrido el ataque. Me parece, o voy a presumir que a partir de ahora se tengan que replantear al menos la decisión que ellos hicieron, porque también enviaron una carta diciendo que de momento no nos hace falta esa seguridad, porque cuando la seguridad es conjunta, tanto ellos aportando la suya como el gobierno también aportando la otra, yo creo que se podría haber llevado a cabo, o poder coger a esos piratas también, que también puede ser el objeto de poder cogerles en el momento preciso en que ellos están atacando. Pero es eso, cuando no se ha pasado algo, a veces presumes de muchas cosas. Yo no... Yo respeto toda seguridad, ¿no? Sí. O sea, si dices que tienes seguridad, está bien, a mí me parece bien. Pero el pirata no es un simple ladrón, el típico que viene a tu casa y te roba con un palo o con un machete. Para mí, de hecho es así, el pirata es un terrorista. Y está organizado. Está bien Y no organizado. es solamente una persona, ¿no? Y está bien armado. Y es más, probablemente cuando viene a robarte, como el instinto de cualquier ladrón, te ha estado vigilando. Desde este punto de vista, cuestiono un poco si la seguridad que decían que tiene esa gente era seguridad para enfrentar a un terrorista. O sea, porque yo entiendo, a ver, si es un agente de seguridad que con sus manos, ¿no?, puede hacer estrategias de pegar o bloquear, qué sé yo, pero el ataque de un pirata es un ladrón mucho más serio, que no sé hasta qué punto simplemente puedes vencerle con las manos o con palos. No sé hasta qué punto. Por alguna herramienta que tuvieras más, yo que sé, algún radar, no sé si tienen algún radar o algunas cámaras que más o menos tengan X alcance, porque una cosa es lo que tenga la empresa y otra cosa es lo que la empresa aporta más el gobierno. Entonces, bueno, yo entiendo que cuando usted rechaza algo es porque usted tiene seguridad. el servicio ese. Sí, pero porque no se había dado, Perfectino, no se había dado. Entonces, yo con la seguridad que tenía, decía fácilmente, esto lo llevo a cabo y no pasa nada. A ver, Antonia, vamos a analizar un tema aquí. Pero mira, estamos hablando... desde que están explotando el petróleo, yo creo que iban desde el 2000 y pico, 2000, no estoy segura, pero que me contan los entendidos, desde el 2000, y ahora estamos en el 2020. Pero Antonia, a ver. ¿Cuánto ha llovido? Ellos han tenido su seguridad. Sí, Yo, y no habían visto el caso de esos piratas. Y por aquel caso de esos piratas ha sido ellos, o suele ser, conocemos vuestra seguridad y sabemos qué alcance tiene, pero ahora por eso hacen un estudio y por eso han hecho todo lo que han hecho ahora y han vuelto a atacar. Y ha sido porque les han estado vigilando, estudiando y todo lo demás, y se han dado cuenta que la seguridad que ellos tienen no es suficiente como para ellos no poder hacer aquello que es más. Ayuda, o sea, ofrecerte ayuda nunca, claro que sí. A ver, nunca daña. Nunca daña. O sea, yo puedo tener un servicio cubierto, pero si me lo quieres reforzar, yo pienso que nunca daña. O sea, me estás reforzando un servicio que yo ya tengo. Reforzármelo, lo que yo pienso que habría que replantear aquí es cuál es la relación contractual que une
al Estado ecuatoriano con las empresas que se establecen y realizan operaciones comerciales y financieras en Guinea Ecuatorial, porque el Estado tiene entre sus deberes y facultades el garantizar la seguridad nacional. Entonces, cuando los ataques piratas se producen en el marco de la jurisdicción del Estado ecuatoriano, pienso que esto lo más normal es que debería ser competencia del mismo Estado y no de ninguna empresa, porque ninguna empresa es garante de la seguridad. Por tanto, creo que la relación que debería limitarse entre el Estado ecuatoriano y las empresas debe ser la relación comercial, es decir, la relación comercial, económica, de tal suerte que usted realiza sus actividades económicas, el Estado saca sus beneficios correspondientes, pero sin embargo la seguridad nacional en manos del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando las empresas rechazan la protección que dispensa el Estado, entonces ponen en riesgo los intereses no solamente propios, sino también del mismo Estado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos hablando de empresas de producción petrolífera, base de la economía de Guinea Ecuatorial. Entonces, cuando estas empresas sufren esos ataques, se generan dos situaciones. Por una parte, pérdidas económicas directas que devienen de la producción. ¿Por qué? Porque la producción obviamente va a parar. Si no para, se reducirá. Y en segundo lugar, la atracción, se genera un clima de inseguridad, no solamente inseguridad jurídica, sino también inseguridad física, que puede frenar la entrada en el país de inversión extranjera. Entonces yo creo que aquí el Estado tiene que poner las reglas. ¿Por qué? Porque la pérdida última la sufrirá su economía es la que se va a desgastar, por lo mucho que la empresa pueda perder, pero sin embargo el Estado debe tender a proteger esos intereses. Pienso que es verdad que debe ser una relación sana entre la política estatal en materia de seguridad y la política económica de cada empresa. Sin embargo, lo que no podemos negar es cuántas pérdidas pueden ocasionarse cuando de manera repetitiva se registran actividades o acciones como esos ataques de la piratería. Eso ya lo estaba mencionando en el tema anterior, cuando hablaba de que incluso se han celebrado varias reuniones en el ámbito de la CEMAC y de la zona del Golfo de Guinea para confluir esfuerzos, incluso entre los ejércitos y las fuerzas de seguridad nacionales de los países colindantes, para intentar hacer frente a la piratería, lo cual quiere decir que el peligro está vigente y todo el mundo está al conocimiento de que ese peligro existe. Lo que no puede ser es que después una empresa diga, bueno, yo no acepto protección, y que después ocurra una desgracia. Y además no nos olvidemos que hace poco se han invertido cantidades económicas para un rescate de rehenes en manos de estos piratas. No sabemos si son los mismos, pero al fin y al cabo realizan las mismas actividades. Entonces, decir después que yo no acepto el apoyo o la dispensa de apoyo por parte del gobierno, yo creo que esto habría que entenderlo no en sentido peyorativo, sino que entender que la necesidad de cooperación es prioritaria para garantizar los intereses de la misma empresa, pero también de la economía del país. Hay una seguridad. Yo quiero creer en esta seguridad que dicen, te ofrecemos esa seguridad, pero cuando te ofrecemos la seguridad es que un miembro de la seguridad viene aquí a mi empresa a quedarse. Yo por lo menos quiero entender de esta forma. De tal manera que si yo ya dispongo de gente que puedan quedarse allí para ellos asegurarse que todo va bien, entonces por eso habrán dicho, de momento no queremos seguridad porque ya tenemos un equipo preparado para la seguridad. Esta podría ser alguna de las razones. Y otra de las razones también puede ser porque el alcance no se había previsto, pero a partir de ahora yo creo que sí. Y hay otra cosa, en la piratería siempre buscan estrategias o maneras o los tiempos, porque me acuerdo de escuchar algún audio, que no sé si es verdad, de uno dice, no, nos atacaron, pero claro, fulanito consiguió bajarse o llegó hasta la costa, el otro hizo lo otro, claro.
hay que ver cuando vienen esos piratas, porque a partir de ahora, al menos el que ha podido escapar o de los que han detenido, ya tendrán alguna experiencia de decir, a nosotros cuando nos asaltaron eran 2, eran 3 o tenían varias embarcaciones o algo así, o esperan a que haya ¿cómo se dice? ¿Cómo lo llaman? El barco embarque, porque hay un barco que el sitio, la plataforma está en sitio, no sé si es la plataforma, no sé cómo será la cuestión, pero yo me imagino que la plataforma está, el barco que tiene que desembarcar, porque tienen que cambiar los unos a los otros, o a veces los que suelen venir a depositar, recoger y otros llevarse. De ahí ha habido ese flujo y a partir de ahí ese flujo ha sido el momento en que ellos han visto oportuno en decir, nosotros vamos a asaltar, porque cuando hay una seguridad, nosotros pensando que esta seguridad es nuestra, porque cuando ves un barco que se acerca, puedes creer, es de los nuestros, pero probablemente no sea de los nuestros. Entonces, a partir de ahí también habría que identificar de alguna forma todos los barcos que vienen para nosotros decir, estos nos corresponden o estos no. Yo estoy bastante de acuerdo, pero lo que quiero enfatizar aquí es que para mí, y creo en esto, la seguridad estatal, que yo creo que genera mayor debería fiabilidad, estar por encima, genera mayor fiabilidad y tiene que estar ahí. No podemos esperar que cada individuo, la empresa es una persona, entonces yo también puedo decir que no quiero seguridad y entonces cada uno de nosotros va, claro, yo tengo mis machetes, no necesito seguridad, entonces que se puede generar un clima de mayor inseguridad que puede ser perjudicial, no solamente, incluso es algo que puede repercutir de una manera negativa en la percepción que tiene la sociedad de Exacto. la potestad del Estado de poder garantizarles esa seguridad y el bienestar. Por tanto, creo que las empresas deberían replanteárselo y pensar. Porque muchos llegarían ahora a tener miedo de decir quién va a ser el próximo. Exacto. Entonces vas a trabajar y en este momento uno iría a trabajar con miedo. Con miedo, entonces a ver si puede dar el nivel óptimo, sí. El nivel óptimo de capacidad laboral. Claro. Habría que ver si puede dar lo máximo de sí, si es que vive con esa incertidumbre del que puede ocurrir. Entonces creo que debería haber un entendimiento coherente entre el Estado y las empresas para generar este clima de tranquilidad que va a beneficiar tanto al proceso de producción como también a la atracción de la inversión extranjera. Yo sí pienso que el tema de la seguridad, como ha dicho Antonio, yo pienso que debe ser un tema no negociable. No negociable por las razones que ha dicho Antonio, para no volver a repetir. No negociable. Mire, pongo un ejemplo. Ahora estamos pasando por una crisis sanitaria y el gobierno ha decidido que esto es un tema de salud pública y esto hay que diseñar estrategias de seguridad. Así que todo el mundo con mascarillas, no aglomeraciones. Imagínate que yo diga, a ver, yo tengo mi estrategia de no contagiarme ni contagiar a otros. O sea, la estrategia de no mascarillas no la comparto, la estrategia de no aglomeración no la comparto, porque yo ya tengo mis propias estrategias de ni contagiarme ni contagiar a otros. O sea que los criterios comunes para frenar una situación y los criterios comunes para mantener la seguridad, pienso que son innegociables. Son completamente innegociables porque ahora mismo caemos, como ha dicho Antonio, en una pérdida doble. La pérdida doble es que al final nosotros tenemos la mayor parte, porque es la propia economía del país, y toda persona que entra a Guinea Ecuatorial y el país tiene incluso el deber de protegerle. Sin duda alguna. O sea, una tarea innegociable hasta que salga de las fronteras del país. O sea, yo pienso que no debe ser una tarea negociable, sino una tarea que se debe asumir todo aquel que entra a Guinea. Es más, cuando se atacan a las empresas en estas condiciones, es la seguridad del Estado la que se ve amenazada. Sí, es la seguridad del Estado. Sí. Pensarán que es un país poco seguro también. Entonces, es una cuestión que habría que mirarlo en este doble sentido. Porque, claro, no solamente es por lo de las empresas, sino porque es Guinea Ecuatorial. Y pero a mí lo que me llama la atención es una empresa
es un negocio, puede ser particular o de una asociación de empresarios, de inversionistas. Estas personas defienden sus intereses por encima de cualquier cosa. O sea, lo que me llama la atención es que cómo no llegan a aceptar un apoyo para contribuir a la defensa de sus propios intereses. O sea que esto es lo que a mí me llama la atención. Pero es que, ¿cómo ellos no van a querer el apoyo si antes no se había dado? De los años que va, mira. Pero es que la cuestión no es que llegue para que yo tome la decisión. Pero de 2000 al 2019 la seguridad que ellos han estado teniendo ha sido óptima, buenísima. Pero claro, los ataques empiezan a producirse. Antonia, usted no compra la comida en su casa solo cuando ya tiene hambre. Recientemente, usted hace la previsión. Recientemente, sí, la previsión, pero que también hemos tenido algo Antonia, que por estamos hablando de que recientemente el gobierno ha tenido que trabajar en coordinación con los otros países de la zona como Nigeria para poder rescatar unos rehenes producto de la actividad de piratería. Entonces, ¿cómo se explica que las empresas pudieran volver a rechazar la prestación de apoyo a la contribución del gobierno para garantizar su seguridad? Ahora, rechazaron antes cuando se ofreció, pero ahora no serían capaces de... No, en ese sentido me estarían diciendo que no va al supermercado cuando hemos dejado de hacer nuestra parte. Usted lo hace por previsión. Y si le dan de las 10 de la noche, como han venido los piratas a oscuras. A veces voy cuando ya hay hambre, a veces voy al supermercado cuando ya no me queda apenas nada. Pues mira, es muy importante este tema y podemos llegar a la conclusión de que es competencia del Estado garantizar la seguridad y la defensa de tanto nacionales como expatriados que se encuentran en el territorio nacional. A estas horas de la mañana vamos a intentar repasar las principales noticias que nos deja la página oficial del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial. La primera noticia que se nos ofrece es que Guinea Ecuatorial participa por vez primera como observador en unas elecciones en Iberoamérica. Guinea Ecuatorial se convirtió en miembro de este reputado organismo jurídico el pasado mes de agosto y la misión de observación en las elecciones de Bolivia es la primera misión en la que participa bajo su paraguas. Bonca, representando a Guinea Ecuatorial, ha formado parte del grupo de observadores encargados de seguir y analizar de cerca todo el proceso electoral en Bolivia. La segunda noticia que nos deja la página oficial del Gobierno es el mensaje del presidente de la Asamblea General de la ONU. Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos de la humanidad, según reconoce la ONU, y con ocasión de este día, Volkan Bozkir ha enviado un mensaje basado en la concienciación de la humanidad a fin de que todos los países miembros de la ONU trabajen para acabar con las desigualdades que son la causa de la pobreza mundial. La tercera noticia y más importante que podemos destacar en la página web del Gobierno es precisamente la reunión de la Comisión Ad Hoc Senado-Gobierno. Precisamente la Comisión Ad Hoc Senado-Gobierno, que preside el vocal primero de la Mesa del Senado, Atanasio Elantugú, y el ministro de Transportes, Correos y Telecomunicaciones, Rufino Obonondo, han mantenido un encuentro de trabajo para adecuar ciertos aspectos de articulado del proyecto de ley de puertos e incluir las propuestas consensuadas entre el Senado y la delegación del Gobierno para lograr un instrumento legal enriquecido y mejorado a nivel formal y sustancial. Estas son las principales noticias que nos deja la página oficial del Gobierno. Durante la semana seguimos de fiesta, al menos esto es lo que podemos constatar en lo que a las Naciones Unidas se refiere, porque justo la ONU cumple 75 años de existencia y por motivo de estas efemérides tendremos aquí con nosotros en esta mañana a Madi Bielle, que es representante residente de Fondo de Población en las Naciones Unidas. Buenos días. Buenos días. Bienvenido al programa Fondo. Gracias. También recibiremos a Nabeya Ekiri, que es oficial encargada de salud reproductiva de la OMS. Buenos días. Buenos días. Las Naciones Unidas están de celebración, 75 años. ¿Podrían decirnos de manera resumida cuáles son las principales actividades de sus oficinas en Guinea Ecuatorial? Muchas gracias. Como usted ha mencionado, este año 2020 estamos celebrando 75 años
65 aniversario de las Naciones Unidas. 75 años de las Naciones Unidas, esta fecha también corresponde o marca 44 años de presencia de las Naciones Unidas en Guinea Ecuatorial. Esto significa que 8 años después de la independencia de Guinea Ecuatorial, que 68, entonces en 1976 tenemos el primer acuerdo entre Guinea Ecuatorial y las Naciones Unidas a través del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, para la UNFPA, el UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, que yo represento aquí, 40 años de presencia en Guinea Ecuatorial, presencia materializada con una colaboración directa y efectiva entre el gobierno con el gobierno de Guinea Ecuatorial. Entonces, 75 años es mucho. Entonces, la celebración podemos hacer muchas actividades a nivel del sistema de Naciones Unidas, pero lo que hacemos, focalizamos para ser más efectivo, para ver lo que podemos organizar conjuntamente con el gobierno, porque las Naciones Unidas son los países. La celebración no es las agencias, el país que celebra ese aniversario, vamos a celebrarlo conjuntamente. Y como sabemos que hay muchas cosas que están pasando ahora, coincide con el COVID, por ejemplo, COVID-19, coincide también con que demuestra la necesidad de colaborar, hacer cosas juntos, no ser en aislamiento. Por ejemplo, la cooperación internacional es muy importante, por ejemplo, si queremos combatir el COVID y todo eso. Entonces, teniendo en cuenta de todo eso, nosotros pensamos organizar, contribuir también a esa celebración para hacer entender mejor lo que es el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo en Guinea Ecuatorial. Hay diferentes agencias, programas, agencias especializadas. Entonces, cada agencia o programa o institución va a explicar lo que está haciendo en Guinea Ecuatorial según su avantaje comparativo. Por ejemplo, en el caso del Fondo de la Población de las Naciones Unidas, con el tema del COVID, ¿sus actividades se han visto afectadas de alguna manera? Sí, claro, porque tenemos una respuesta, en primer lugar, tenemos una respuesta conjunta, pero esa respuesta conjunta viene para apoyar la respuesta del gobierno, porque hay una respuesta nacional donde contribuimos. Diciendo que, por ejemplo, en esta respuesta, como somos diferentes agencias, vemos conjuntamente como el sistema de Naciones Unidas, se trata del COVID, que es dentro de una área de salud. Entonces, la OMS, Organización Mundial de Salud, lidia ese componente para apoyar técnicamente el gobierno. También con todos nosotros juntamos nuestro esfuerzo a diferentes componentes de la respuesta. Hablando del Fondo de Población de las Naciones Unidas, nosotros foco sobre la población en general, pero las mujeres, los jóvenes y particularmente las niñas y también la población en general, pero con foco sobre este grupo específico.
Sí, Ana Bella, ya que es la oficial encargada de salud reproductiva, ¿cuál ha sido la estrategia que han adoptado desde su agencia para apoyar al gobierno en la lucha contra el COVID? Sí, gracias. Buenos días otra vez. La estrategia de la OMS para apoyar al gobierno en la lucha contra la COVID-19 es, diría en primer lugar que la OMS no tiene una estrategia propia. Al ser una organización especializada en las Naciones Unidas, no trabaja como otras agencias. OMS no tiene programa propio, trabajamos con los programas de los gobiernos, apoyamos a cumplir esos programas, por eso hacemos normas, directrices para que los estados miembros los estén cumpliendo. En el caso particular de la COVID-19 en Guinea Ecuatorial, la OMS está colaborando para cumplir el programa diseñado por el gobierno, para que sea cumplido. Gracias. Yendo a la salud reproductiva, y si se fija, en estos días se está celebrando el Día de Cáncer de Mama. Aunque ustedes no tienen un programa en concreto con que trabajan, pero no sé si con el gobierno han intentado haber alguna estrategia para los casos de cáncer de mama en nuestro entorno, o alguna corresponsabilidad con otro país, así como para hacer un hermanamiento respecto a pacientes o mujeres con cáncer de mama. No exactamente, pero desde hace años la OMS, Fondo de las Naciones Unidas para la Población, FENUAP, y la OMS colaboramos con el gobierno en la prevención de todo tipo de enfermedades, tanto crónicas como enfermedades transmisibles. ¿Qué pasa? Donde más estamos trabajando es en el programa de prevención de cáncer del cuello uterino, pero al ver que vamos teniendo más casos de cáncer de mama, lo que estamos trabajando ahora con el programa de salud reproductiva es introducir también las mismas riendas en trabajar contra cáncer de mama como lo estamos haciendo con el cáncer del cuello uterino. Vale, cuando escuchamos de las Naciones Unidas, hay gente que no sabemos exactamente cuántas instituciones tienen, cuántos son, porque escuchamos nombres FENUA, PNUD, OMS. Entonces, no sé si podrían decir a la población cómo es la estructura, cómo concierne todo, hasta me atrevería a decir el acceso, sobre todo para los jóvenes. Si hay una página para jóvenes, para prácticas, porque estudiando, cuando estuve en la universidad, escuchaba de jóvenes que hacían prácticas en Naciones Unidas, pero no sé, a la juventud de ahora yo creo que les interesaría cómo es el organigrama en general. Creo que va para los dos, ¿eh? No, yo creo que es muy importante la pregunta, porque las Naciones Unidas es una institución grande. Como acabo de decir, dentro de esta institución tenemos programas, tenemos agencias especializadas, tenemos fondos. Entonces, categorizamos agencias, instituciones dentro de esta manera. Fondos, por ejemplo, como Fondo de Población de Naciones Unidas, que yo represento, hay también fondos para los niños, que UNICEF, son fondos, programas como PNUD, programas de las Naciones Unidas para el desarrollo. Hay agencias especializadas como la OMS, como la FAO, como UNESCO. Etcétera. Son agencias especializadas. Y hay otras instituciones como el Banco Mundial, como FMI, son todos del sistema de las Naciones Unidas, son instituciones del sistema de las Naciones Unidas. Aquí en Guinea Ecuatorial tenemos agencias residentes y agencias no residentes. Podemos tener agencias que están en otros países, pero que trabajan directamente
en Guinea Ecuatorial a través de la oficina aquí. Como ustedes saben bien, UNESCO acaba a instalarse en el edificio de las Naciones Unidas. Hay otros como BIT y AELO, o BIT, Oficina Internacional de Trabajo, ¿no? OIT, o Bureau International du Travail en francés. Ya. También trabajan con nosotros directamente en Guinea Ecuatorial, pero no tienen la oficina aquí. Ahora, presencia efectiva, somos casi 12 instituciones aquí, incluyendo otros que mencionó, FMI, Banco Mundial o así, UNESCO, etc. Vale, para mí la celebración de un aniversario es el brindis, el típico brindis por los logros que vamos alcanzando y la reflexión de los desafíos que hay. Dice que la semana coincide con 44, ¿no? 44 años de establecimiento en el país. Yo estoy seguro que durante esos 44 años ha habido grandes logros, ha habido grandes aportes, ha habido avances. Hasta Guinea Ecuatorial ha sido miembro del Consejo de Seguridad Permanente de las Naciones Unidas. O sea, ¿qué valoración usted haría de toda la trayectoria hasta la fecha y la proyección del futuro, ya que lleváis colaborando con este país durante todo ese proceso? Extremadamente importante de nuevo esta pregunta, porque es verdad que 44 años de trabajo en el país, hay muchos progresos, muchos logros que fueron alcanzados. Hay también desafíos que están ahí. En Guinea Ecuatorial, cada agencia del Sistema de Naciones Unidas puede concretamente documentar o demostrar los logros según, por ejemplo, la agenda a nivel global. Como sabe, por ejemplo, si yo tomo la agenda pasada, antes de llegar a ODS, que es Objetivo de Desarrollo Sostenible, hablamos antes de Objetivo Desarrollo del Milenio. De desarrollo del milenio. En ese hasta 2015. Cuando empezamos hasta 2015, Guinea Ecuatorial ha logrado mucho. Y si yo tomo un aspecto que nos concierne aquí, que es relacionado a la salud, por ejemplo, la mortalidad materna, hemos demostrado aquí, hemos discutido mismo aquí en a fondo, y esto me recordar también, que cuando Guinea Ecuatorial fue uno de los cuatro países de África a alcanzar el objetivo de reducir el 75% por lo menos la mortalidad materna a 2015. Entonces, ese es un logro muy, muy importante. Entonces, ¿qué significa cuando alcanzamos logros de esta manera? Tenemos a lograr triplar mismo esfuerzos, porque para mantener a ese nivel, para avanzar de nuevo, tiene a poner más recursos, sean humanos, sean capacidades técnicas o humanas o financieras para avanzar. Entonces es un aspecto. Ahora, cuando llegamos a 2015, hacemos un tipo de evaluación de la situación. Vemos el mundo, vemos que los ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio, puede ser más mejorado en términos de involucramiento de los países mismos a definir lo que
pueden alcanzar cuál será el plazo. Entonces, esta vez, por ejemplo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, fue un instrumento muy efectivo porque todos los países participaron este ejercicio para definir los objetivos, que son muchos, porque hay, por ejemplo, los objetivos, indicadores son muchos, por ejemplo, son los 100 y tal, y cada país va a ver lo que dentro de ese número de indicadores, cuáles son los indicadores más pertinentes para el país y cómo hacer todo para alcanzar esas metas. Entonces, aquí lo que es muy importante es evidencias e información, porque podemos hacer progresos, pero para decir a una persona o convencer a una persona que este es el progreso que hacemos, tiene que demostrarlo con evidencias. Evidencias significa con datos estadísticos. Y por eso que siempre que tenemos un plan de desarrollo, el plan tiene que venir con un marco de monitoreo y evaluación. Este marco debe también integrar cómo documentar, cómo se dice, cómo tener esos documentar y cuantificar los indicadores que ponemos como metas a alcanzar. Entonces, todo el sistema estadística nacional tiene en este momento a involucrarse con el liderazgo, es claro, de él y estos nacionales de estadística de Guinea Ecuatorial. Mira, disculpa, hay una pregunta que... Yo termino, por favor, que va a colación de esta, la primera que he hecho. Las Naciones Unidas es la institución que nos aglutina a todos, digo todos como todos los países, y tiene representación, presumo yo, en todas las partes del mundo, sí. Presumo yo. Sí. Claro, por eso se llama Naciones Unidas. Ahora, como Naciones Unidas tiene principios, por ejemplo, que se basan sobre todo en que el mundo crezca de manera sostenible. O sea, es el resumen que podría dar de su objetivo. Ahora, la señora ha dicho que solo apoyáis los planes de los estados. O sea, el plan que tiene cada estado le apoyáis. Ahora, ya que estáis en todas partes del mundo, ¿qué hacéis con los países que no tienen estrategias para enfrentar un plan determinado que está acorde a vuestros objetivos? ¿Qué hacéis con este país? No, voy a decirlo otra vez, no todas las Naciones Unidas, la OMS, hacer una agencia especializada en las Naciones Unidas. Por ejemplo, FENUAP tiene su programa, que es el programa que presenta al país, que eso en esas áreas puedo apoyar al país. Es lo contrario de OMS. OMS no tiene programa. El programa del gobierno, el programa que tienen los mismos estados, es el mismo programa que la OMS trabaja, que apoya a los gobiernos a cumplir esos programas. Pero, ¿cómo puedo explicarlo? Por ejemplo, cuando comienza un año, el Ministerio de Sanidad tiene su programa. Ese programa con ese programa nos sentamos los dos, OMS y el Ministerio de Sanidad. Vamos a trabajar en tal. Y a través de todo lo que hemos elaborado y hemos consensuado. Pero el programa es netamente del gobierno. La OMS viene a apoyar. ¿Y qué pasa? Por eso llaman a la OMS, que la OMS es secretaria de los ministerios de sanidad.
no es como fondo de la población que va y PTA, como así se llama, ¿no? Da la primera iniciativa. Sí, se discute. La OMS apoya los programas de los gobiernos y la OMS en general hace directrices y normas de salud, de políticas de salud, que esas políticas de salud, cada año hay una asamblea mundial de salud donde todos los estados, los 194 estados miembros de OMS se reúnen en Ginebra para adoptar políticas. Por eso pueden ver que cuando un país no quiere adherirse a eso, se le recuerda que usted ratificó, pero a pesar de que todos los estados son soberanos, pero un estado puede decir que no ratifica X convenio o política de salud, pero de una forma global los estados se reúnen, todos los ministros de sanidad se reúnen en Ginebra, en la sede, en la Asamblea Mundial de Salud, y ratifican lo que se va a implementar en el mundo. Yo tengo dos preguntas. Espera, Antonio, un momento. Hablé sobre los jóvenes, porque cuando María ayer respondió, solo respondió las instituciones, entonces no me dejó ver esta parte de los jóvenes, cómo pueden acceder, si hay prácticas que ellos pueden hacer, si no. Eso. Ya, antes de llegar ahí voy a añadir, para completar también que está mi colega bien definido. Exactamente, sí, porque agencias especializadas tienen sus programas, son generalmente programas de gobierno directamente. Por ejemplo, si FAO trabaja directamente con el Ministerio de Agricultura, etc. La OMS trabaja, la UNESCO trabaja directamente con el Ministerio de Educación, etc. Este programa es este programa que él va a llevar, intentar llevar a cabo. Otros fondos o programas como PNUD, como UNICEF, como FUNAP, nosotros lo que hacemos, tenemos el programa del gobierno, por ejemplo, PNDES 2035, por ejemplo, tenemos. Este es un programa muy importante que es difícil porque una institución, mismo el país solo, para llevar a cabo. Entonces necesita apoyos para avanzar. Entonces cualquier programa que otras agencias o programas van a hacer, ese programa tiene a salir como apoyo a este programa maestro del país. Y por eso que ejercicios que hacemos mismo para ver con lo que la institución puede disponibilizar individualmente con sus recursos, por ejemplo, fondos regulares, y hacemos ese ejercicio conjuntamente con los ministerios claves. Sentamos juntos para ver, esto es que la situación, el programa hasta Horizonte 2035. Entonces, si tomamos cada 5 años programas para implementar, porque tiene estrategia, puede ir hasta 2035, pero necesitamos planos específicos quinquenales, por ejemplo, para implementar esa estrategia. Entonces, cada plano quinquenal, lo que las diferentes instituciones pueden aportar como contribuciones. Pero normalmente, en vez de hacerlo individualmente así, cuando hacemos juntos, tenemos más impacto. Y por eso que la respuesta se ve a través de lo que llamamos ahora el marco de cooperación para el desarrollo sostenible en el país, que llamamos antiguamente el UNDAF. Yo creo que sea o MANUD,
Manu de marco de las Asistencia a las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahora se llama marco de cooperación, porque no es asistencia que estamos haciendo con el país, estamos colaborar con el país para llevar una agenda a cabo. Ahora, sobre la juventud en todos los países, particularmente países africanos, uno de los componentes de la población más importante. Todo es importante, pero la juventud particularmente es importante porque yo creo que para forjar nuestro futuro juntos, como dice el lema, tenemos a poner la juventud en el centro. Porque esta juventud que va a mostrar el camino. Entonces, si esta juventud entra en la vida activa, profesionalmente o políticamente, la vida activa en general, muy equipada, si esta juventud sea muy equipada, será mejor. Entonces, la educación, la salud, cuando la gente tiene que tener buena salud, tiene tener una buena educación, en estudios, por ejemplo, sea universitario o profesional, tiene que tener capacidades técnicas para hacer cualquier tipo de trabajo, para ser más productivo en la vida. Entonces, esto que es muy importante. Entonces, si relacionamos, por ejemplo, a lo que está pasando el COVID, porque yo dice siempre que la juventud tiene un rol muy importante a contribuir para esa lucha. Porque domina la juventud, generalmente domina la tecnología, esas cosas, podemos hacer muchas cosas. Voy a abrir mismo una paréntesis, por ejemplo, cuando se funda las Naciones Unidas, participamos a un concurso, yo creo que mismo la página del gobierno también la ha mencionado, participamos a un concurso a nivel mundial, que convocatorio 2020, que para innovación en cualquier área. Nosotros pensamos que podemos innovar en la área de salud, por ejemplo, salud materna y neonatal. Entonces contribuimos, hacemos nuestra propuesta y entre 65 concurrentes países ganamos. Somos uno de los nuevos países a ganar por tanto hacemos aquí, sentado aquí con pocas personas que tenemos, una está aquí, todos trabajando duro, pero la cabeza funciona bien y también damos a esta posibilidad de utilizar las tecnologías, innovar completamente, porque no podemos hacer todo, por ejemplo, con esas herramientas tecnológicas que son disponibles. Entonces, este componente da una oportunidad muy importante a los jóvenes para intervenir en ese aspecto. Y también podemos aplicar la formación de las madronas, formación, no necesita las personas viajan, podemos hacer todos a distancia con esas. Entonces, esas soluciones locales, porque innovación es esto, es pensar, enfrenta un desafío, un problema a nivel local, por ejemplo, mismo a una comunidad, se observa, digo, ok, voy a pensar cómo solucionar ese problema. Esa es la innovación. Es que se llama la innovación. Podemos hacer errores, pero si funciona, generalmente funciona muy bien.
Entonces, es por eso que estoy diciendo que la juventud, lo que la UNFPA llama el dividendo demográfico, eso que llamamos dividendo demográfico, para permitir que el niño que nace hoy, ese niño siga un trayectoria de vida muy sano, porque se realiza porque realiza todo su potencial en términos de contribución a la vida socioeconómica del país. Ahora, señor representante, presidente, yo tengo dos cuestiones que van un poco en la misma dirección. Por una parte, estamos hablando de que las Naciones Unidas celebran su 75 aniversario de fundación y que paulatinamente sus organismos se han ido integrando en la dinámica de funcionamiento de los países para prestar apoyo y asistencia hacia un desarrollo más sostenible. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de la OMS, se está hablando de que no hay un plan estratégico, sino que se adapta a las necesidades de la política de salud de cada estado para prestar este apoyo. Ahora, en África, las últimas informaciones hablan de 1,16 millones de niños que mueren al nacer. Ese dato se puede considerar como positivo. Podemos entender que las políticas de los estados africanos se puede calificar que son efectivas y están encaminadas o encuadradas en esas directrices que marca la OMS para conseguir una salud más global y garantizada. Y por otra parte, las informaciones apuntan en que los gobiernos africanos han adoptado medidas un poco más contundentes para frenar la expansión de la pandemia del COVID-19. Entonces, ¿qué habría fallado en ese caso respecto a otras pandemias que han afectado al continente? Por ejemplo, en el caso tenemos enfermedades como la malaria, tenemos enfermedades como el VIH, SIDA, y que está cada vez más avanzando según las últimas informaciones. Entonces, ¿creen que en ese caso las políticas no han seguido las directrices marcadas por la OMS? ¿O más bien se ha fallado en la ejecución de esas políticas? El asesoramiento no ha sido más efectivo. Ustedes han colaborado más en temas de la pandemia de COVID respecto a otras enfermedades que desde largo tiempo están dificultando el desarrollo normal de las sociedades africanas. Después, sí, le voy a responder. No podemos decir exactamente que las otras políticas fallaron. Por ejemplo, antes de la pandemia de la COVID-19, la región africana de la OMS acaba de declararse región libre de poliomielitis salvaje. Es un gran logro que otras regiones del mundo, algunas regiones de la OMS no han alcanzado. Y es uno de los logros que el país ha tenido a lo largo de su historia. Y otro programa que también podemos hablar de otro logro de eliminación de el tétanos neonatal. Ahora estamos luchando para mejorar nuestra cobertura vacunal de rutina, que en el mes de diciembre, si Dios mediante, haremos una gran campaña de vacunación contra el sarampión. ¿Qué pasa con el COVID? Lo que pasa con la COVID es que hacer una sorpresa para el mundo y empezar fuera de nuestro continente, eso nos valió prepararnos
prepararnos más, porque cuando la pandemia llegó ella en la región africana, los estados estaban un poquito más preparados que otros países donde la pandemia sorprendió. Y la pandemia de COVID nos ha demostrado, para decirlo así, que cuando se centra toda la atención en una cosa, África puede llegar a mejorarlo o ser mejor. Voy a hablar específicamente de Guinea Ecuatorial, que Guinea Ecuatorial es uno de los países en todo el mundo que mejor ha manejado la pandemia. Que como estamos hablando aquí ahora, que cuando en otros países no cruzamos los dedos, que Dios nos guarde y que no tengamos que decir o lo contrario. Ahora mismo en el país solamente tenemos 31 casos activos de COVID en todo el país. Creo que los hospitalizados pueden llegar a 12, 11, si no me equivoco, 9, si no llegan a 12, 9, si no me equivoco, en todo el país. Es una forma de que el país, en colaboración con la OMS, empezamos a trabajar, en vez de ir detrás de la pandemia, nos fuimos delante, que cuando otros países cerraron cuando ya tenían casos, cerraron su frontera cuando ya tenían casos, nosotros aquí cerramos todo. Y las medidas de contingencia fueron muy prontas para poder hablar ahora con un poquito de orgullo y levantando un poquito el pecho, no tanto en decir que lo estamos haciendo bien. Ahora, Ahora bien, según el plan estratégico del Fondo de Población de las Naciones Unidas para el periodo 2018-2021, hay 3 ejes que hay que desarrollar y que son principales. Tenemos, por ejemplo, la eliminación de las muertes maternas evitables, tenemos cero violencia de género y, en tercer lugar, la planificación familiar efectiva. Ahora, teniendo en cuenta el horizonte 2035 marcado por las Naciones Unidas, se puede considerar que las políticas en materia de población del estado de Guinea Ecuatorial en particular y de África en general están en buen camino. ¿Qué tipo de asesoramiento ustedes están dando? ¿Creen que pueden, en el horizonte 2035, pueden cumplir esos países, esos desafíos marcados? ¿Hay posibilidad de éxito, por ejemplo? Siempre antes de llegar ahí a completar, también contribuir a lo que fue dicho sobre la situación del COVID y para confirmar decir siempre que felizmente que Guinea Ecuatorial la reacción del país cuando se declara el COVID del marzo fue tan pronta que hoy en este momento la gente no estaba, por ejemplo, muy contenta sobre algunas decisiones, pero hoy estamos logrando mismo, estamos felices porque la situación del COVID en el país parece controlada. Si usted entra dentro del sitio web del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, se ve que la tasa de positividad está 8.3%, pero si usted verifica semanas consecutivas, usted va a contar desde agosto por lo menos 10 semanas consecutivas que el país consigue mantener esta tasa de positividad muy bajo de 5%. Muy bajo de 5% significa que la pandemia es controlada. Pero bien,
muy buenos resultados, pero este también debe llamarnos a ser más vigilantes. ¿Se dice vigilantes? Sí. Ajá. Más vigilantes, se proteger muy más, continuar también con las medidas preventivas, protectivas, continuar a hacer siempre más. Entonces, verdad que Guinea Ecuatorial es uno de los raros países a tener esas. Ahora, para venir a responder concretamente, yo creo que usted ha bien visto el plan estratégico. Hablamos de 3 ceros. Usted menciona 0 en términos de necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar. Usted habla de 0 en materia de violencia de género. Usted habla de 0 en términos de muertes maternas prevenibles. Es verdad, porque claro, yo creo que para todos nosotros, todo el mundo, normalmente una persona no debe morir cuando da luz, no. Yo creo que no es mismo, no es bonito, no es posible conceber que una mujer muere cuando por dar luz. Porque hay una contradicción que no se acepta. Entonces, es por eso que digamos que si hablamos de muertes evitables, porque si esa mujer desde la concepción sigue normalmente los pasos prenatal, como se dice, cuando se da parto, si necesita asistencia, por ejemplo, cirugía, se hace, como se dice, cesárea, etc. Si la persona sigue todo normalmente, la chance para sobrevivir es muy más grande. Entonces, nosotros, en cuanto socios de desarrollo y países también, debe meter todo en lugar, porque la salud de esas personas sea bien. Ahora, lo que pasa, por ejemplo, cuando agencias o país tiene un programa a implementar, es cuando surge una pandemia, una emergencia. ¿Por qué emergencia, pandemia no fue programado? Porque ningún país es preparado, por ejemplo, por el COVID-19. El COVID sorprende a todos. Porque es difícil cuando la gente se proyecta y se tiene cuenta de algunas posibilidades, pero planificarlo bien es difícil. Entonces, cuando una emergencia como la COVID-19 acontece, lo que tenemos que hacer es sentarnos, reprogramar lo más rápidamente posible. Porque no da tiempo a pensar, no vamos a ver, porque si hacemos, no, en una urgencia, metemos focos a urgencias. Entonces, Naciones Unidas, lo que nosotros hacemos, como todo el país también está, como fue dicho por mi colega, nosotros también reprogramamos los recursos, lo poco que no tenemos, para apoyar y por eso que anticipamos mascarillas antes que mismo el gobierno, todos los socios, lo poco que tenemos hacemos. Y en el área de salud, nosotros, yo puedo decir mismo porque tengo datos sobre eso, felizmente, que nosotros no sabemos que COVID va a aparecer en 2020, así, pero en 2019 tenemos un proyecto con reducción de mortalidad materna y neonatal, gobierno, con Noble Energy, que es la compañía petrolífera, y ejecutado por nosotros, FUNAP.
Y en ese ámbito, año pasado compramos muchas mascarillas para equipar todos los centros que cobremos, equiparlos, pero no pensamos que estas mascarillas deben servir a entonces, ahora cuando el COVID aparece, tenemos a ajustar las cosas según los medios que tenemos. Entonces, al horizonte 2030 vamos a ser optimistas, con optimismo que tenemos a trabajar más, esperando que los esfuerzos que estamos haciendo conjuntamente contra el COVID vayan a acabar a vencer la pandemia, y que concentramos también a todos los otros aspectos, porque todo es importante. No debemos también bajar esfuerzos, usted habla de paludismo, no debemos bajar esfuerzos mismo otras enfermedades que erradicamos, pero tenemos a hacer el seguimiento para ver cómo las cosas están. Entonces, hay muchas cosas a hacer, y la priorización a través de la programación definir la línea a seguir. Bueno, hasta aquí con la entrevista, todo lo que teníamos que saber acerca de sus agencias en Guinea Ecuatorial. Les deseamos que sigan cumpliendo más años y que sigan trabajando, pero ahora pasamos a la fase de las preguntas test. Esto ya no tiene nada que ver con el trabajo que ustedes hacen diaria. Okay. Por ejemplo, la señora Bella. Doctora Bella. Sí, ¿podría decirme cuál fue el primer número que aprendió a escribir en clase? El primer número que aprendí a escribir en clase, y me acuerdo que la hermana en Santo Ángel, el 1, ¿cómo se escribía 1? Que se hacía una raya y después vuelves a hacerlo así y haces como un pequeño gancho. Ese es que para escribir 1, creo que... Señor Vialle, ¿su plato favorito cuál es? Son platos africanos. Yo me gusta mucho el pescado. Pescado. Mucho pescado fresco, fresco. La pregunta mía va para los dos. ¿Algún lugar que hayan estado y que les haya impactar por lo que han visto, malo o lo bueno? Aquí sí, yo sí, un lugar que me impactó muchísimo, que es el Museo de Genocidio de Ruanda. Es un lugar que me impactó muchísimo, que no es una imagen que no se me sale de la cabeza. Ese museo me impactó muchísimo, aunque no lo viví, pero sientes, visualizas el horror, el dolor que pasaron esa gente. Bueno, también va para los dos. No, más no contestar. Vale. No, voy a contestar. Voy a decir una cosa acerca de pero voy a hacer otro que es muy positivo. Es la fuerza de la naturaleza. Le encontró ¿cómo se dice? Victoria Falls. Zimbabue Falls, ¿cómo se dice? Cataratas. Victoria. Es lo más grande del mundo. Y cuando llega aquí, yo trabajo 8 años ahí. Cuando llega ahí, la sensación, su cuerpo mismo responde a una, porque tanto inmenso, tanto difícil a conceber que la naturaleza puede ser tanto fuerte así, difícil a describir.
parte del 7 maravillas. 7 maravillas. 7 maravillas del mundo. Entonces, si usted tiene a ir a Zimbabue, ver, es muy más grande que el de Niagara de Estados Unidos. Más grande que Niagara. Sí, este es lo más grande del mundo. Sí. Muy interesante. Sí. A conocer. Mira, una pregunta para los dos. ¿Todavía se acuerdan del nombre del maestro o la maestra que les hizo saber leer y escribir? Sí, yo sí. ¿Se acuerdan perfectamente? Sí, me acuerdo. Yo sí me acuerdo. La hermana María José Vallejo Montejo en Santo Ángel. Sí. ¿Quién ha pasado en Santo Ángel? ¿Se acuerda del nombre? Sí. María se acuerda del nombre. Sí, un señor. Sí. Ese nombre, Monsieur Llame. Y para sorprender a usted, yo en años 90, cuando regresó para trabajar en África, porque estaba lesionado en Bélgica en este momento en la universidad, cuando regresó yo intenté buscarlo todo el año. Fui para encontrar este hombre. No conseguí, pero me marcó mucho. Sí. Estas personas siempre marcan. Sí. Bueno, mi pregunta para el señor Marí es, ¿qué cree usted que le identifica más con Guinea Ecuatorial? Yo soy guineano. ¿Qué le identifica? ¿Qué es lo que más le identifica con su país? Mi país. Sí, Guinea Ecuatorial. No, porque yo soy guineano. No sé si podemos ver, pero me siento guineano, porque yo le he dicho siempre que conozco Guinea Ecuatorial, no es ahora, porque no es en 2000 que yo vengo aquí, yo vengo primera vez 99, primera vez 1999, y después pasó así con el Gabón, en ese momento el Gabón, porque yo cubría Sao Tomé, Angola a partir de Zimbabue, cubrí, porque Sao Tomé es portugués ligado a Angola. Entonces, pero Guinea Ecuatorial para mí, sabes, los principios que hablamos de las Naciones Unidas, como estamos hablando, los principios son los principios: paz, seguridad y derechos humanos. Son los tres, son muy más importantes. No se desarrolla un país sin la paz, sin la seguridad. Guinea Ecuatorial aquí es uno de los raros países. Usted mismo a 3 de madrugada puede ir de un punto a otro sin problema, marchando en la carretera. Algunos en Malabo lo que puede hacer, en algunos capitales africanos mismos, son senegaleses. Ahí mismo en Cabo Verde, que es más pequeño, no puedo hacer. Entonces, es importante. La gente se sienten seguros, muy importante para hacer. También el país es tan bonito. Tengo la oportunidad de llegar a lugares que yo quiero ir, Corisco, por ejemplo, ver ahí, solo ver imágenes. Yo estoy pensando ir a Corisco, pensando ir a Nubón para visitar estos lugares, porque generalmente cuando estoy dentro del país yo visito todas partes. En la isla aquí sí, he visto en el continente sí, pero esos lugares también, entonces país, el clima, todo, vengo de Sahel no hay verde. Aquí se siente bien. Y para la señora, ¿cuál es la última joya que se ha comprado y si se acuerda de dónde y cuándo? Sí,
aunque el programa es en directo, pero es una pregunta. Tampoco es difícil. Las joyas no las compro yo. Mis joyas me las compra mi esposo. La última joya que me compró fue mi cumpleaños, el 22 de julio pasado. Muy bien. Felicidades. Sí. Pues muchísimas gracias por el tiempo que nos han ofrecido, gracias por esta información puntual. Deseamos que tengan una feliz jornada. Justo cuando marcan las 9 de la mañana con 47 minutos, nos vamos con nuestro compañero Manuel desde la redacción central. ¿Qué noticias más importantes se cuecen esta mañana? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, equipo del programa Fondo. Buenos días, audiencia de Televisión Guinea Ecuatorial, desde la redacción central de los servicios informativos de esta casa de televisión. Como todos los días, de lunes a viernes, venimos a ofrecerles de manera resumida algunos temas de interés general que tenemos aquí sobre nuestra mesa de redacción. Vamos a hablarles precisamente de lo que está pasando en el mercado SEMU, donde varias damnificadas del desalojo de los locales comerciales de este lugar de intercambio de bienes y servicios se han acercado a la Oficina Nacional del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial para presentar su indignación a la secretaria general adjunta de esta formación política, Jesusa Obolengonchan. Ellas denuncian, entre otras cosas, desahucios sin previo aviso, ni indemnizaciones, destrucciones de locales de manera arbitraria. Ellas incluso dicen que se están presentando otras comerciantes en sus puestos, a pesar de que ya habían pagado 1.500.000 francos para su construcción y más de 300.000 francos cefas para obtener los respectivos contratos. Pero ahora aparecen otras ocupantes con supuestos contratos firmados por el Ayuntamiento Central de Malabo. Tenemos otros temas pendientes de elaborar aquí en la Redacción Central de los Servicios Informativos, por ejemplo, la clausura del seminario sobre derechos humanos que imparten a los policías y gendarmes de la capital, pero el curso seguirá en la parte continental del país. En la clausura de hoy estará el ministro del Interior y Corporaciones Locales, el tercer viceprimer ministro encargado de los derechos humanos, Alfonso Yusumocuí. También estamos pendientes de la actividad que hoy tiene lugar en el aeropuerto internacional de Malabo, donde se entrega un robot para el control de COVID-19 a Ceiba Aeropuertos. Estará un representante del PNUD y el director general de Ceiba Aeropuertos. Vamos a hablarles ahora también de casos globales de coronavirus. Datos alarmantes sobre el coronavirus a nivel mundial. A fecha de hoy, el número de casos ha subido a 41 millones. 1 millón de personas fallecidas en todo el mundo, pero con más de 30 millones de pacientes que se han curado de esta enfermedad. No descartamos la posibilidad de que otros temas que vayan llegando a esta redacción central vayan a ser elaborados en diferentes formatos informativos como crónicas, reportajes, incluso noticias, que posteriormente todo ese contenido será emitido en todos los telediarios que tiene Televisión Guinea Ecuatorial en su programación. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Manuel, por estas informaciones puntuales. Dalmacio, ayer después de que cayera un chaparrón a mediodía, ¿qué situaciones espera esta mañana? Buenos días. Buenos días, Mariano. Hoy, al parecer, volveríamos a hablar del frente de ayer que descargó importantes lluvias de forma más tormentosa en los puntos locales de Malabo. Por lo tanto, hoy las lluvias vuelven a persistir en distintos puntos. De hecho, si miramos la tendencia en las próximas horas, hablaríamos de importantes aguaceros tormentosos que, eso sí, llevarían consigo importantes acumulaciones, por lo menos aquí en Malabo. No solo en Malabo, sino que el mal tiempo también llega a los puntos de la región continental del país. De hecho, podemos contemplar las imágenes del día. Hablamos de nubes en desarrollo y que se mantienen en evolución con importantes descargas. Hoy durante el mediodía seguiremos con esta borrasca, este frente significativo que todavía se mantiene en máxima alerta con importantes descargas, no solo hoy, sino que en gran parte
de las jornadas de esta semana hablaríamos de mal tiempo aquí en Malabo. Al menos la temperatura se estanca todavía en torno a los 30 grados, se irán a experimentar importantes cambios en el balance, sobre todo los termómetros, las temperaturas altas apenas superan los 30 grados de lo que se espera para aquí en la isla de Bioko. Estos intervalos nubosos muy fuertes no hacen nada más que descargar unas cuantas ligeras lluvias en estos precisos momentos, pero sería durante el mediodía cuando la situación podría llegar a complicarse con importantes descargas. Otros datos a abordar, hablamos de esta masa de aire frío, de estas nubes en desarrollo que irán descargando durante el mediodía también en gran parte de la franja costera del litoral, donde hablamos de estas nubes en desarrollo y tan solo intervalos solares, lo que implica de que hablaríamos de una jornada estable, alguna que otra ligera tregua, sobre todo en los distintos puntos de la región continental del país. Nubes secas sin riesgo de lluvias en los puntos del noroeste del continente, pero durante hoy en el mediodía hablaríamos de algunas que otras variaciones de mal tiempo, tal es el caso de los puntos del sistema central. Gran parte de los puntos del sur también estarían con esta masa, este aire frío y la gota fría, que eso sí va a tener que complicar el tiempo. Por lo tanto, si nos fijamos en el mapa de símbolos de iconos, hablamos de una jornada más de nubes y tormentas en la región continental del país, pero si nos centramos aquí en Malabo, así con los puntos de la mitad sur de la isla de Bioko, donde esperamos importantes acumulaciones durante este mediodía. Muy pendientes de esta borrasca y aire frío que podría obstaculizar el tiempo y generar las lluvias y la inestabilidad. Nos vamos con otros datos. La temperatura, tanto las altas así como las mínimas, en torno a los 21, incluso los 20, destaca en distintos puntos de la región continental del país, lo que implica de que hoy las lluvias vuelven a hacernos compañía como la jornada de ayer. Si nos fijamos en Malabo, vemos de estas nubes en desarrollo, en evolución y con importantes descargas durante el mediodía, hasta incluso esta jornada acabaría lloviendo en todos los puntos absolutamente de la isla de Bioko. Muy pendientes de las lluvias en las próximas horas, por lo menos en Malabo, y volveríamos a hablar del frío en esta jornada. Muchísimas gracias por estas informaciones puntuales. Vamos a tenerlo en cuenta porque ayer nos sorprendió la lluvia. El día 19 de octubre se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama. Es una enfermedad que afecta a muchísima gente y vamos a pedir un vídeo de personas que en este país, mujeres, que dan testimonio de cómo lo están pasando. Tengo cáncer de mama. Me lo diagnosticaron a principios del año 2018. Desde entonces he recibido diferentes tratamientos, quimioterapia, hormonoterapia y cirugías en los que me encuentro fatal, que estoy muy mal. Pero afortunadamente hay días también muy buenos en los que me encuentro fuerte, muy fuerte, y entonces salgo a pasear. Y la fuerza pues la recibo de mis médicos, de mis familiares, amistades y compañeros y compañeras. Tenemos que hacernos autopalpaciones, tenemos que tocarnos los pechos para ver si encontramos alguna señal, y si encontramos alguna anomalía, un bulto, nos vamos al médico para que nos dé la información que necesitamos. La enfermedad me ha consumido demasiado, solo Dios sabe si puedo llegar de aquí al cielo. Ahí en la parte ulterior que no se puede hacer nada. La primera dama, he pedido ayuda, me ha ayudado, pero no he visto el dinero. Estoy pidiendo, por favor. Muy doloroso, la experiencia es bastante difícil, muy complicada. Hay mujeres que padecen de cáncer de mama, no se dan cuenta, pero quizás cuando la situación se agrava es cuando se dan cuenta. Aprovechando que estás aquí con nosotros, sí, Antonia. La señora Roca lo que está contando, que el cáncer de mama pues hay que hacer las palpaciones, se recomienda que lo hagan siempre, y nosotros en las consultas prenatales a las mujeres embarazadas siempre les hacemos como una revisión y para que también se acostumbren a palparse el pecho. Es muy importante porque esto más o menos puede sacar a una persona de dudas si puede tener cáncer o no, porque en cuanto notas una característica diferente de un seno respecto a otro seno, entonces más o menos es cuestión de preocuparse uno. Por eso siempre se recomienda que todas las mujeres, y sobre todo que se hagan las palpaciones, y a los profesores que tuve siempre decían que las palpaciones es mejor hacerlo justo después del periodo. Con la regla, yo creo que las mujeres notarán que después de la regla sufrimos como, antes de la regla se les pone a veces los pechos duros y todo lo demás, y ya después de la regla se produce como una especie de relajación, ya no hay pechos duros, y a partir de ahí es bueno que la persona se palpe, y sobre todo se recomienda, si se puede hacer la palpación dormido boca arriba, porque a veces de pie fuera que nosotros no llegamos a palpar todo lo que nos gustaría, pero tumbadas boca arriba,
y una mano, suelen decir la mano, depende, si voy con la derecha debajo de la nuca y la otra es la que va palpando, de tal manera que tengo que sentir las mismas características en un pecho respecto a otro. Entonces, en ese día del cáncer de mama es muy importante que las mujeres sigan haciéndolo, las consultas prenatales que se siga haciéndolas, porque hay muchas mujeres que en algún momento casi no se les ha indicado a palparse las mamas como tiene que ser para poder identificar si tiene algún proceso ya de iniciación para el cáncer de mama, pero hay que seguir en ello, porque aquí hay muchos casos, no es que muchos, cada vez más. Yo creo que cuando llegamos al punto en que estamos en el desarrollo, porque ya la gente y ya las necesidades básicas están todas cubiertas y la gente ya no muere por hambre, digamos, entonces ya muere por otras razones. Las razones pueden ser estas: un cáncer de mama, una subida de tensión arterial, una diabetes. Entonces es una cosa que normalmente, no normal, está ahí. Y muchos lo tienen como una herencia genética. Y hoy es un día especial para acordarme de una amiga que la quiero mucho, que pasó con un cáncer. Para mí es una superheroína, porque es de estas que tiene una posibilidad enorme. Y claro, que he sido siempre una persona muy fuerte, porque ella con pocos años se la diagnosticó el cáncer de mama, pero tuvo la suerte de pasar en un sitio diferente a Guinea, y a temprana edad, con 20 y pocos años, imagínate una niña con 20 y pocos años, y lo consiguió. Y ahora es superviviente de cáncer. Perdona, el cáncer, cuando hablamos del cáncer de mama, ¿necesariamente debemos entender a aquellas mujeres que han dado a luz? O... No, necesariamente no las mujeres que han dado a luz. Vale. Puede ser las mujeres que nunca, porque mi amiga cuando se le diagnostica el cáncer nunca había quedado embarazada, nunca. Entonces, claro, con la quimioterapia y todo lo demás, claro, sufrió lo que sufrió. Hemos visto el caso del reportaje de la señora Roca. Pierden el pelo por la quimioterapia, todo lo que les dan. A veces hay días que no pueden a veces desean la muerte, pero lo bueno de esos procesos cancerígenos es las ganas que se tiene de vivir, porque esas ganas son las que te ayudan a poder superar la enfermedad, porque no siempre ha sido fácil que todas las mujeres superen el cáncer de mama. Si se consigue a tiempo, uno puede curarse, porque son de los cánceres que más o menos se sabe cómo tratar desde el inicio. Mira, has dicho que es doloroso, y yo le pondría, el testimonio es verdad que es doloroso, pero también es como alentador, sí, cuando ella está hablando, porque es como un mensaje a todas las que pasan por ese proceso, como quien dice, se puede lograr, porque yo pienso que lo más importante en la vida no es vivirla, lo más importante en la vida es orientarla. O sea, esto es lo más interesante. Y el día del cáncer de mama también es un día muy importante para darle mayor importancia a la mujer. La mujer pasa por muchos procesos y también pasa por ciertas cuestiones que son dolorosas propias de su anatomía biológica. Entonces, son momentos importantes como para darle esa importancia a lo que es la mujer. Mire, la mujer tiene que llevar, muy independiente del cáncer de mama, la mujer tiene que llevar otra vida de dentro, y para expulsar esa vida es un proceso doloroso. Pero y es bonito. más, exactamente, bonito y doloroso. Y es más, el cuerpo sufre las consecuencias de haber pasado por ese proceso. La mujer, por otras cuestiones, por ejemplo, tiene que pasar por el periodo de menstruación mensual. Sí. No sé hasta cuánto tiempo, ya los médicos sabrán. Algunos, pero 3 días, 4, 5 para algunos semanas, es un proceso doloroso. Sí. Bueno, no sé si para algunos o para otros, pero la cuestión es que es un proceso también doloroso, ¿no? O sea, es un momento como darle este valor, llamo valor en darle mayor protección, darle mayor cariño y darle la esencia de acompañar que se merece, porque de todos venimos de este proceso, ¿no? Es como el origen, o sea, la mujer en ese sentido es el origen, y da lástima que el origen tenga que pasar por ese proceso, y pienso que es un día también para reflexionar, darle todo ese apoyo a la mujer porque tiene que pasar por este. Sí. Creo que el tema de la incidencia del cáncer, de la enfermedad del cáncer de mama en Guinea Ecuatorial, hay que
aprovechando la celebración de este día, hay que plantearlo, hacer dos lecturas al respecto. Por una parte, existe esta lectura negativa y es el escaso conocimiento y la escasa información que la población dispone sobre la existencia y la peligrosidad de esa enfermedad. Entonces creo que en ese caso hay que, si bien ya se viene trabajando, hay que aumentar el cupo de información disponible para su difusión a la sociedad, para que se den cuenta del riesgo que corren muchas mujeres que por el mero hecho de haber nacido para permitir la supervivencia de la especie humana en la Tierra, sin embargo se ven expuestos a peligros como el que genera esa enfermedad y que en muchas ocasiones acaba quitándoles la vida. Creo que es una reflexión que hay que hacer y los departamentos, tanto nacionales, los ministerios correspondientes, como los organismos internacionales que están prestando apoyo en materia de salud, tienen que sensibilizar cada vez más, aumentar el ritmo de sensibilización para que se vaya creando esa conciencia de que las mujeres puedan seguir el proceso exigible para esto. En primer lugar, conocer que existe esa enfermedad y en segundo lugar, someterse constantemente a las pruebas, porque según yo creo que los médicos y el personal sanitario advierte que la detección precoz de esa enfermedad puede facilitar las tareas de cura de esa enfermedad. Sin embargo, cuando se detecta ya en edad avanzada, el peligro es mayor. Entonces es una lectura negativa porque se ve claramente que a nivel de Guinea Ecuatorial hay escasa información sobre el tema. Tienen mayor riesgo las mujeres a veces con el seno más grande, porque las de seno más grande, voluminoso, respecto a las que tienen poco seno, pues las de mayor seno siempre tienden a... No es que digo que todas, pero el mayor porcentaje, aunque también la tendencia. Sí, la tendencia. Exacto. Y por eso las personas con un seno ya voluminoso también deberían siempre hacerse chequeos. Pero y la lectura positiva es ya desde el punto de vista de la incidencia misma, y es que a nivel general se puede considerar, y yo creo que esto a lo mejor sería una de las principales causas por las que existe ese desconocimiento, y es que la tasa de mortalidad a nivel de Guinea Ecuatorial es bajísima. La OMS, según datos publicados en 2018, habla de un porcentaje de 0,37%, es decir, en 2018 habían muerto en Guinea Ecuatorial solo 38 mujeres por cáncer de mama. Entonces, lo que sitúa a nuestro país en el puesto 134 de la clasificación mundial de la OMS sobre la tasa de prevalencia del cáncer de mama. Entonces pienso que en esa dirección estamos bien, pero que sin embargo los hábitos de vida que vamos adquiriendo según las recomendaciones médicas muchas veces creen que van incidiendo en la capacidad de contracción de esa enfermedad, lo cual quiere decir que teniendo en cuenta que el guineano se va cada vez más cambiando sus hábitos de vida, entonces hay que trabajar también duro para ir poco a poco. Disculpa, aprovechando que está aquí Antonio, y estoy seguro que una de las cosas que los televidentes quieren saber es: ¿existe un estilo de vida que pueda prevenir eso? El cáncer. O sea, esa pregunta es fundamental y seguro que... Y siempre se recomienda el de tener vida saludable. Y el tener vida saludable es, por ejemplo, el comer, como yo dije anteriormente, evitar muchas veces productos congelados, productos enlatados, porque más o menos son factores que de alguna manera pueden potenciar a llegar a un cáncer. Pero vida sana. Yo pienso que podríamos dedicarle un espacio concreto para analizar el tema del cáncer de mama, pero desde aquí deseamos pronta recuperación a todas las mujeres que padecen de esta enfermedad. Sabemos que gracias a ellas llegamos al mundo. Llegamos al término de nuestro programa, deseando una feliz jornada a todas las personas que desde sus casas nos siguen todas las mañanas. Seguro que nuestro compañero Fernando Oquieme con el programa Matinales ya se encuentra disponible. Fernando, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás, Marero? Estamos muy bien, gracias a Dios. Sobre el caso que justo acaban de tocar un poco, el caso de esa mujer de 38 años, Mercedes Sobé, que padece de cáncer de mama,
nos llegó la información que, como ella lleva aproximadamente como unos 4 años padeciendo de esa enfermedad, una vez que la diagnosticaron exactamente esta enfermedad, ella hizo todo lo posible. De hecho, su marido, como compañero sentimental, ya saben ustedes lo típico, ¿no? Pedir ayuda a la población. Pidieron ayuda, nadie exactamente les ayudó. De hecho, el marido se desplazó hasta el gabinete de la primera dama para pedir ayuda. Pidió ayuda, depositó los expedientes y en un intervalo de 15 días, un mes exactamente, la ayuda llegó. Pero parece que hubo otra persona que cambió los expedientes. Cuando el hombre fue a mirar si es que exactamente la ayuda ya ha llegado, encontró que otra persona ya ha cobrado el dinero. Aproximadamente unos 4.900.000 por ahí. Entonces el hombre empezó ya a investigar el caso, el marido de la mujer, y le entregaron el número de teléfono del señor que cobró el dinero. Empezó a llamarle por teléfono y el señor siempre le decía cada vez que no, te voy a atender, y después de unos días el teléfono dejó de sonar. Ante esta situación, la mujer con la enfermedad súper avanzada, ella necesita urgentemente la ayuda de cualquier persona, ¿no? Y no es posible a día de hoy porque no han podido encontrar al señor que cobró el dinero. Entonces ella ha vuelto a hablar con nosotros a ver si otra persona de buena voluntad podría echarla una mano. Es lamentable cuando la vida de una persona está en juego y un señor aprovecha la situación, cambia los expedientes y cobra el dinero. Con toda sinceridad, hay que ser inhumano para obrar de esta manera, teniendo en cuenta que no era un expediente de una persona que iba a disfrutar de la fiesta, sino hacer un tratamiento médico para recuperar su salud. Es bastante preocupante. Súper preocupante. Pero bueno, hoy vamos a, Manuel, no te rompo más, vamos a hablar un poco sobre cómo llegamos a final del mes. La cuestión es gestionar la economía familiar para llegar un poco activo a final del mes. Suele costar un poco, pero si existe una estrategia, ¿qué piensas? Yo siempre he pensado en el principio económico que dice racionalidad económica. Vamos a gastar en función de nuestras posibilidades. Si no tenemos muchas posibilidades, lo más normal es que vayamos ahorrando lo poco que tenemos para que podamos llegar al final del mes, porque si no estaríamos por ahí en las afueras. ¿Crees que gastamos más de la cuenta, no? Sin duda. Pues, Fernando, sí. Buenos días, hasta mañana. Muchísimas gracias, Vararo. Feliz miércoles a todo el mundo y un abrazo enorme, como siempre, a todo el equipo de A Fondo. Mañana otra vez estaremos interactuando como siempre. Vamos a hablar sobre la forma que debemos gestionar